Carulla, creador también de Makoki. Entonces, a ver, cuéntanos un poco. Más que creador, soy remodelador. Remodelador, sí. Exacto. Cuéntanos un poco, ¿cómo ves a Makoki? ¿Cómo lo veo? Sí. Pues lo veo con una cara de loco que no se entera. Este nuevo Makoki. Bueno, lo veo más guapo que el de antes, eso por descontado. Hombre, claro. Porque es un bebé tuyo. Claro, es carne de mi carne y sangre de mi sangre. Claro. Hombre, y lleva Bambas Victoria, que eso no lo lleva cualquiera. Lleva un chándal, o sea, lo veo más bonito. Más loco. deportista, ¿eh? Más deportista, sí, hombre, hace footing cada mañana. Se lleva mucho ahora, claro. Vida sana y tal. Porque tiene mucha barriga y el hombre, pues, la parienta le da la bronca. A ver si hace footing y esas cosas. Sí. Claro, con chándal. Bueno, a ver, ¿el inicio de tu colaboración con Makoki? El inicio de mi colaboración con Makoki, el Makoki de ahora. El de ahora y el de antes. Bueno, yo había estado colaborando con Gallardo y Mediavilla en la serie de la OTAN y era una que otra cosa esporádica del antiguo Makoki y sí, amigos conocidos y residentes en Barcelona los tres. Y eso, pues bueno, duró un año y pico en cierta época. Aparte de eso hemos compartido incluso a pasar de pisos pensiones, ¿no? Pero esas son historias más íntimas. Y ahora pues fue eso, ante las pocas ganas que tenían ellos de continuar el personaje, pues a mí me entraron. Yo no sé mira, ante las pocas ganas, eso. Y hablando y hablando con Felipe, pues mira, empezamos a hablar hasta que ha salido todo eso, ha explotado. ¿Y lo quieres mucho a Makoki? Hombre, no tanto como a mí mismo, pero... Pero mucho cariño, ¿no? Sí, ganas y cariños, sí. ¿Cuántas horas para hacer este original? No lo he contado, eso no te lo puedo decir. Dibujando cada vez son más rápido, lo que cada vez también tengo menos tiempo de ponerme a dibujar. Ese es el problema. Bueno, pero esto está muy cuidado. Ya, pero no te creas, no hay muchas horas. Y no las cuento porque han sido a ratos y viendo la tele y todo muy poco, así, muy poco laboral como para controlarlo. A ratitos. Oye, una cosa, ¿y ahora los guiones también los haces tú? No, los hace Borrallo, que es el creador literario del personaje. O sea, el guión... Bueno, lo hablamos a medias, pero bueno, los textos, la parte literaria, sí, es suya totalmente. Yo intervengo en la planificación de la historia, claro, soy dibujante. Y todo esto. Claro, el tamaño de las viñetas, cómo han distribuido, la planificación de la historia, y él pone lo que es el texto. Y antes de hacer todo esto hablamos un poco de qué vamos a explicar, ¿no? Sí. ¿Y resulta fácil o es complicado? No, está bien, no me cuesta trabajar con Felipe, ¿no? Oye, ¿y qué más? Te preparan las entrevistas, vienes sin hacer los deberes y te pasa lo que pasa. Sí. El futuro, gracias. El futuro no existe como el pasado. No, y la entrevista... Lo único que hay es el aquí y ahora.